Damas y caballeros, muy buenas noches. Hoy, 15 de agosto del año 2023, estamos en una reunión más de las que ya se han realizado de Noches de PH, en donde estamos hablando continuamente de cosas que tienen una relación directa con la propiedad horizontal colombiana en este caso. Y en la noche de hoy vamos a tratar un tema que es bastante álgido, es bastante complicado, porque nos toca a todos nosotros en algún momento, en alguna parte, así sea pequeña, nos toca y toca desagradablemente. Y como a nadie nos gusta, a nadie le gusta que lo molesten, que lo incomoden dentro de su apartamento, dentro de su casa, pero muchas veces nos olvidamos que hay tres deditos que nos miran a nosotros, cuatro que están juzgando esos tres deditos y solamente uno que señala al, a la persona de la cual nosotros posiblemente estamos hablando. Hoy vamos a hablar del tema que he titulado Entre vecinos. Entre vecinos, que hace referencia todas esas situaciones que se están presentando cuando hay tantas y tantas situaciones que nos incomodan, como ya lo había dicho, y la idea es qué tips, qué cosas podemos hacer nosotros para que esas situaciones se decrementen, o sea, que no continúen y que nosotros también podamos ser un poco más tolerantes. Y para eso nos acompaña en la noche de hoy una persona que tiene una experiencia bastante amplia en el campo del estudio del ser, que básicamente es lo que trataremos de escudriñar en la noche de hoy para llegar a un acuerdo final entre las posibles partes que se estén presentando. Hoy nos acompaña el doctor Hernando Carrillo, fundador y CEO del grupo Implementar, un grupo que tiene bastante importancia, por lo menos acá en la ciudad de Bogotá, que se destaca por su amplia trayectoria en el campo de la propiedad horizontal. Doctor Carrillo, muy buenas noches y bienvenido a esta su casa, la Casa de la Propiedad Horizontal Colombiana. Buenas noches. Buenas noches, Juan Enrique. Muchas gracias por la invitación y saludar a todos los que se conectan en este instante y seguramente los que lo harán posteriormente para conversar de este tema que es absolutamente apasionante. Y adicionalmente agradecerle a usted porque su espacio es un espacio que contribuye en gran medida a mejorar nuestra actividad y el tema de convivencia que hoy nos trae como tema especial de conversación. Y este tema especial de conversación, sin pasar por alto los agradecimientos que usted me acaba de dar y que son elogios que agradezco también de todo corazón. Estos son temas que tienen cabida a nivel nacional y por eso me permito saludar al señor Jaime Trujillo, que nos está saludando desde Armenia y posiblemente nos podrá decir a través del chat de la plataforma si problemas como los que estamos tratando en la noche de hoy se pueden presentar también allá en Armenia o en otras ciudades, como por ejemplo, como lo dice nuestro amigo Fernando Lara, en otras ciudades de la costa colombiana. Pero para comenzar en la noche de hoy, doctor Carrillo, vamos a comenzar por tratar una definición, la definición de la palabra comunidad, porque normalmente todas estas problemáticas se presentan en comunidades que están reunidas en propiedad horizontal. ¿Qué es una comunidad, doctor Carrillo? Mire, están a veces hasta las mismas palabras definen las situaciones especiales que encierran. Por ejemplo, una común unidad es un conjunto de personas que de alguna manera tenemos eh, objetivos que nos unen, circunstancias que de cierta manera son comunes para todos y que desde luego pueden manejarse con cierta objetividad o por lo menos que pudiera hacerse un tratamiento más fácil, pero es increíble que sabiendo que hay un ejercicio
que nos une a veces es donde de cierta manera tenemos particularmente un distanciamiento. Es curioso que se vuelva un contrasentido a veces lo que llamamos unidad, ¿no? Sí, la unidad, aquello que todos nosotros queremos y tanto buscamos, a veces se vuelve algo contradictorio. Y esa unidad, esas relaciones entre vecinos, pues se dan entre esas mismas personas. Y nosotros nos tratamos normalmente de vecino, pero me nace una interrogante: ¿qué es un vecino? Sin entrar a calificar de positivo o negativo, ¿qué es un vecino? Pues mire, yo diría también que es la persona que más cercana está a uno, casi es un familiar con el que convive uno permanentemente y que en propiedad horizontal resulta muy particularmente insidioso que a veces separándonos una pared ni siquiera nos conocemos. Es increíble por el ejercicio cultural que nosotros desarrollamos. A veces en las zonas rurales es más fácil que uno tenga comunicación con personas que viven distantes, 1 kilómetro, 2 kilómetros, pero en propiedad horizontal, a veces separándonos o estando tan cerca todos los días, ni siquiera a veces sabemos quién vive con nosotros. Es una, menos a lo largo Aló, horizontal, la mayoría de personas que conviven dentro de estas microsociedades son muy distintas. su audio, doctor. Doctor, está silenciado. Momento. Ya, Bueno, retomo entonces. sí, por No favor. sé hasta dónde estuve hablando, Que pero digamos, retomo en el. nuevamente, doctor, qué pena, está nuevamente sin audio. Se está silenciando su equipo, posiblemente lo revisamos, si es tan amable. Mientras tanto, le damos un respetuoso y cordial saludo a Estamos nuestro oyendo. amigo Fernando, que está desde La Guajira, amplificándonos. Bueno, un saludo para Fernando. Ahí lo oímos. Ya, Bueno, muchas perfecto, gracias. gracias. Entonces decía que en ocasiones estamos tan cercanos los unos a los otros, a veces nos separa una pared, pero finalmente no nos conocemos, no sabemos quién vive con nosotros permanentemente y casi que estamos constituyendo una familia, porque indudablemente la vecindad es una vecindad que tiene que crecer como una comunidad solidaria, una comunidad cohesionada y pues lamentablemente por nuestra situación cultural pues no es exactamente lo que es la digamos, la característica principal en nuestra forma de hábitat, que es la propiedad horizontal. Perfecto. Ahora, hay en esa comunidad que está conformada por una serie de individuos con sus diferencias, con sus características particulares, para poder ser parte de esa comunidad, se tienen una serie de deberes, de derechos. Hablemos de lo que más nos gusta a todos nosotros, que nos digan en principio cuáles son los derechos que tenemos nosotros como parte integral de esa comunidad. Sí, hay veces que nosotros realmente nos fijamos, porque fíjese que tenemos una cultura muy individual, ¿no? Casi que nuestro comportamiento es desde el punto de vista, cómo me beneficio yo digamos, de los espacios o de las mismas relaciones que tenemos con las personas. Entonces, no solamente nos fijamos en los derechos, pero también debemos fijarnos que también tenemos que tener deberes. Y si nosotros solamente estamos enfocados en qué es lo que me beneficio, a qué tengo, digamos, de cierta manera, oportunidad de acceder, entonces estoy dejando de ver precisamente el tema como comunidad y para pasar simplemente a lo que única y exclusivamente es el derecho individual, ¿no? Quizá eso es un ejercicio razonable. A veces, mire que incluso los derechos muy pocas veces trae el tema colectivo como un axioma, ¿no? Hablemos de posiblemente estableciendo un orden jerárquico. ¿Cuál sería ese derecho por el cual los individuos de esa sociedad
pelean más? ¿Cuál es el derecho que tiene mayor búsqueda por parte de esos individuos? Mire, yo diría lo siguiente, yo diría que el principal derecho al que uno tiene cuando uno genera una interacción con personas que cohabitan en espacios que, como los que nosotros manejamos diariamente, yo diría que el principal derecho es que usted tenga que vivir tranquilo, tenga que tener un bienestar. Ese es el principal derecho, digamos, en lógica, en la lógica, digamos, en el lógico deber ser, ¿no? Eso sería como lo principal, porque es como lo que pasa en la misma sociedad, en las ciudades, nosotros como comunidad, lo que prima ante todo como seres humanos es que tengamos un desarrollo humano propicio, espacios para que tengamos un desarrollo humano propicio. Eso es clave en todo sentido, incluso en las mismas comunidades. Me encanta una palabra que usted acaba de mencionar ahorita, doctor Carrillo, y es la tranquilidad. La tranquilidad es algo que se gana o se pierde de una manera muy fácil, muy suave. Nosotros a veces ni nos damos cuenta cuando estamos perturbando la tranquilidad de nuestros vecinos. Hay muchos factores que logran eso, como por ejemplo la música a alto volumen, ya sea en casa o en apartamento, se presenta frecuentemente en la propiedad horizontal residencial. ¿Cómo hacer para que esos comportamientos que no son los más agradables en determinadas circunstancias no se presenten tan a menudo dentro de esta sociedad? Pues esa es una pregunta que todavía no hemos podido resolver por muchas circunstancias. A veces nosotros, yo creo que voy a romper un poco ser más bien disruptivo en este sentido. A veces como que la gestión social, nosotros la enfocamos a mirar cómo ponemos algún castigo para que eso no suceda, alguna multa, alguna sanción, alguna circunstancia, pero eso no resuelve el tema. A veces, digamos, muchas veces nos enfocamos a hacer reglamentos de propiedad, de convivencia, que tengan como muy definidos estos asuntos de convivencia en el tema de ruidos y bueno, toda la problemática y toda la conflictividad que se desarrolla en la propiedad horizontal. Pero realmente eso nunca ha resuelto la situación. Y adicionalmente pasa porque yo siento que las, eh, la misma, ese mismo conflicto como que siempre se lo trasladamos a otros. A mí no me importa, yo hago ruido y como estoy pensando individualmente, no me importa qué pase después de mi pared, eso no es el tema, yo quiero beneficiar y sacar de cierta manera ventaja de esa posición sin saber qué pueda pasar al otro lado de mi apartamento o más allá de las paredes del salón social, etcétera, etcétera, porque no estamos fundados en el respeto. Y ahí hay una cantidad de cosas que a veces uno tiende como a cuestionar. Algún día hablábamos con algunos colegas que quizá una de las mayores dificultades en las áreas de gestión que nosotros tenemos es la que nos pone como reto la convivencia, porque es ahí donde como administradores, por ejemplo, tenemos, digamos, la más grande dificultad porque es donde sufrimos el mayor desgaste administrativo. Ahí es donde, de cierta manera, la exigencia en nuestras competencias personales se vuelve mayor. Y yo no Se sé si esa congeló. competencia, esa, esa, esa convivencia debe ser trasladada al administrador. Es como a veces yo digo que es como cuando uno traslada la educación de los hijos al colegio y realmente cuando hay valores en las personas, cuando vienen educados de casa, cuando de cierta manera se genera una edificación como seres humanos especiales, seguramente no hay ese tipo de conflictos. Casi todos los problemas que se generan son de cuna, son de educación, y de cierta manera esos comportamientos, es que mire que en las propiedades horizontales no hay derecho de admisión, o sea, ahí puede el que tiene el dinero para comprar cualquier apartamento puede ingresar perfectamente. Entonces, casi que uno cuando dice, bueno, ¿cómo solucionar ese problema? Entonces, si uno lo enfoca simplemente al tema de castigo, es un ejercicio que a lo mejor no se resuelve. Si lo enfoca al reglamento de convivencia,
tampoco se ha resuelto. ¿Cómo se podría resolver? Entonces yo diría que es una forma diferente que podríamos pensar en gestionar la convivencia, en hacer una gestión social diferente. Yo diría que ahí podríamos pensar que lo primero que tenemos que tratar es revisar un poco la, cómo dentro de los mecanismos podemos lograr unos ejercicios de cohesión. Pero yo incluso discuto esto. A veces digo, mire, a mí me encantaría no tener que manejar el tema de convivencia, dejárselo a ellos y poner una forma diferente de administrar y quedarme solamente con la gestión operativa, simplemente recaudo y simplemente hacer los temas de digamos, mantenimiento y bueno, todo lo que tiene que ver con el normal funcionamiento para el bienestar y dejarles la convivencia para que ellos de cierta manera la resuelvan. Entonces, siento que debe generarse de una manera autónoma el desarrollo. Mientras las comunidades de cierta forma se lo cuestionen, a lo mejor van a edificarse más rápido en la convivencia. Fíjense que yo no he encontrado fácilmente, tal vez en alguna ocasión hicimos una asamblea para tratar temas de convivencia. ¿Cómo podemos mejorar eso? Porque es que incluso ni siquiera tenemos mecanismos estratégicos. ¿Qué es lo que queremos como sociedad o como comunidad llegar a ser en términos de bienestar, en términos de comportamiento social, en términos de conducta social? Y eso no es un acuerdo, casi que tenemos que reformular el contrato social. Y eso es un ejercicio que valdría la pena hacerlo porque es que las copropiedades viven permeadas por lo que somos, como cultura, como sociedad. Y fíjese todo lo que nosotros vemos que va llegando a las comunidades, van llegando por ejemplo, en Bogotá tenemos una particularidad que llega gente de todas partes con diferentes costumbres, diferentes formas de ser que tenemos que de cierta manera poner dentro de ese contrato. Y lo mismo seguramente pasa en las diferentes ciudades que tienen a pesar de que tenemos, digamos, esos conflictos muy parecidos, los tratamientos pueden ser diferentes por la misma cultura, por la misma forma de ser de las personas. Entonces ahí necesitaríamos ser muy ingeniosos para mirar cómo se manejan esos temas y poner una situación que nos permita la tranquilidad, por lo menos relativa. Eso es cierto, y la tranquilidad es lo más preciado que puede existir para cualquier ser humano. Y en plataforma, Blanca Oviedo nos ha escrito algo que me llama bastante la atención porque es algo prácticamente del día a día en la propiedad horizontal colombiana. En la gran mayoría de conjuntos se presenta esto. Y lo que nos escribe Blanca es lo siguiente, es muy breve. Tus tacones son mi techo. Doctor Carrillo, ¿cómo interpretamos esa afirmación? Es que básicamente el derecho mío va hasta donde empieza el suyo. Es un ejercicio sencillo para entender que nuestro vecindario debe ser un vecindario respetuoso, edificarse. Mire que ahora me acabo de acordar que incluso hace poco en un congreso estábamos hablando que cuáles eran los principales conflictos que nosotros teníamos. Y era una de las cosas muy interesantes que se decía es que lo estamos atacando, estamos mirando cómo solucionamos los conflictos desde la sintomatología. Es decir, es como cuando usted va al médico y le dicen, mire, le doy esta aspirina para que se quite el dolor de cabeza, pero no investigan por qué tiene el dolor de cabeza. Y ese ejercicio es muy interesante porque nosotros debemos mirar por qué se genera el conflicto. Y indudablemente que es ese comportamiento individual es la suma, digamos, de la tranquilidad que nosotros manejamos como comunidad, ¿no? Y usted acaba de mencionar una palabra que me despierta curiosidad, conflicto. ¿Qué es un conflicto? Bueno, mire, pues ahí es cuando realmente se generan, es cuando hay diferencias. Y las diferencias normalmente se dan por los comportamientos y conductas. Y muchas de esas situaciones se dan precisamente por la educación con la que uno viene equipado, pero también se dan por ciertas oportunidades en las que van generándose algunos comportamientos dentro de las mismas comunidades. Fíjese, por ejemplo, que
una, una, un comportamiento de cualquier órgano de administración que sea malintencionado ya genera un conflicto de convivencia. Una persona que no pague oportunamente sus cuotas de administración ya genera un conflicto de convivencia porque entonces empieza a dañarse el tema general, el tema digamos, comunal, de tal forma que a veces uno no entiende que la suma de las individualidades arreglan el tema social. Como priorizamos nuestros intereses personales, entonces no llegamos a lograr solucionar lo colectivo. Y fíjese que es un tema simpático. Nosotros en la compañía tenemos este axioma. Mire, si usted quiere solucionar su problema personal, primero solucionemos el tema general. Y es un tema interesante porque si usted quiere llegar a su proyecto de vida, pues de una manera o a su tranquilidad o a su bienestar dentro de esa comunidad, primero hagamos un comportamiento general que nos permita mantener unas normas que sean iguales para todos, una comunidad tal vez como decía Lawrence Kohlberg, una comunidad justa, una comunidad que se construya dentro de la equidad, y esa equidad a veces es la que perdemos, precisamente por la cultura que traemos, cultura que permeamos de nuestra sociedad. Nosotros tenemos ciudades caóticas, ejemplos que no son los mejores y que de cierta manera son referentes que llevamos a las mismas comunidades, etcétera, etcétera. Ese es un tema que verdaderamente deberíamos estudiar con mucho detenimiento. Mire, a veces el tema sociológico no ha entrado mucho a trabajar el tema en la propiedad horizontal. Yo hasta pienso que el Estado con las políticas públicas de participación y convivencia tiene una deuda histórica con la propiedad horizontal. Tenemos un rezago institucional enorme porque deberíamos ayudar a construir la sociedad a través de las microsociedades que son la propiedad horizontal. Y eso pues no está siendo atendido ni por digamos, nosotros como Estado, ni por la educación que estamos generando, porque debería reformularse incluso los temas de educación y formación en las escuelas y en diferentes espacios, en las mismas familias, porque cambiamos nuestra forma de hábitat, cambiamos nuestra forma de vida, y eso realmente está impactando enormemente en nuestro mismo comportamiento. Fíjese que somos un país en estos momentos que tenemos un conflicto fuerte, un conflicto que está en todos los niveles, que tenemos que entrar a solucionar, y lo tenemos que solucionar ¿desde dónde? Desde nosotros mismos como individuos, de nosotros como seres humanos, y luego con nuestra familia, luego con nuestras microsociedades que son las propiedades horizontales, y así de esa manera podemos ir avanzando y deportando hacia ciudades, y desde luego así podríamos tener una mejor comunidad que fuera referente. Eso me lleva a afirmar que los problemas entre vecinos se pueden solucionar. ¿Cuál sería esa mejor forma de abordar esos conflictos entre los vecinos? ¿Hay alguna fórmula matemática, hay alguna ecuación que nos lleve a solucionar esos posibles conflictos? Pues si hubiera una fórmula mágica sería magnífico. Lo que yo siento que aquí lo que hay es una forma de construir permanentemente el día a día. Fíjese que tal vez estudiando esta situación de cómo podríamos mejorar este tema, encontramos varios tratadistas para mirar cómo socialmente nosotros podemos hacer para que pudiéramos generar, digamos, unas comunidades mucho más equitativas, mucho más justas, mucho más cooperadoras, porque ahí es donde está el secreto, que cooperemos, que sepamos exactamente que entre nosotros debemos casi que hacer acuerdos, ¿no? Acuerdos que nos permitan, de cierta forma, también manejar esa armonía, porque fíjese que en la ley tiene incluso unos principios orientadores con la armónica convivencia, cosa que no se trabaja si la comunidad realmente no es consciente, y crear esa conciencia es muy, muy interesante. Nosotros tal vez estudiamos, y voy a contar un poco esta historia que me pareció muy bonita, porque ya se ha desarrollado en varias comunidades y de pronto podría ser una fórmula de lo que usted me consulta, y es que
digamos que había un programa especial sobre el desarrollo moral y todo parte un poco como el desarrollo del ser humano, de la persona, ¿no? No solamente es un desarrollo de conocimiento, es un desarrollo cognitivo y cognoscitivo, es decir, no solamente de pensamiento, sino también de un conocimiento perdurable, y ese conocimiento se va dando a través de los cambios que vamos sintiendo como sociedad. Y eso, por ejemplo, no contribuyen a veces las mismas formas de cómo nos estamos viendo como individuos. Por ejemplo, fíjese que los diseños a veces en las mismas copropiedades hacen que sean espacios muy reducidos, espacios que no dan lugar, digamos que como esa territorialidad se vuelve tan absolutamente estrecha, ya eso es como cuando usted se sube a un bus lleno, usted vive de mal genio. Eso pasa cuando uno lo meten en una copropiedad que no tiene por lo menos un mínimo equipamiento para por lo menos respirar, tener unos espacios donde de alguna manera pueda tener uno la tranquilidad de interactuar con otras personas. Casi que tiene uno que meterse en el mismo ascensor, estar como sardinas o una cosa, y de ahí empieza a generarse una mala relación porque los espacios no se diseñan para tener un bienestar por lo menos relativamente saludable. Lo mismo las ciudades no se diseñan con el equipamiento urbano para que eso se genere. En alguna ocasión nosotros fuimos administrando una localidad donde se fueron creciendo los apartamentos. Al principio eran tal vez 300, luego 600, luego fueron 2000 y pico, pero con las mismas vías, con las mismas alcantarillas, con las mismas, el mismo entorno. Eso hace que definitivamente se generen muchas estrecheces que dan lugar a una mala relación. Entonces, tenemos que vernos inicialmente como comunidad, como una comunidad que de alguna manera genere esa visión, que nos veamos como individuos que realmente merecemos vivir dignamente. Y fíjese que desde ahí empezamos a organizarnos como sociedad, pero lo aceptamos así por la necesidad, por lo que sea, y como no existimos como sociedad civil, pues siempre nos están imponiendo cosas y tal vez nosotros, por las mismas necesidades, por la misma educación que hemos recibido, los mismos referentes sociales, pues nos vamos acomodando sin realmente valorar o tener por lo menos esa dignidad que nos permita a nosotros exigir, eso sí, nuestros derechos, porque ahí sí es importante que por lo menos el ejercicio de dignidad se construya también hacia el colectivo. Eso es una cosa bien interesante. Entonces, quizá como solución podría empezar a cambiarse no solamente el imaginario de cómo nos vemos como sociedad, como Estado, y luego mirar un poco hacia adentro, cómo nos vemos como individuos y en ese desarrollo social. Entonces, le decía que hay un ejercicio de desarrollo moral sobre todo. Mire que hay un tema en el desarrollo moral que es supremamente interesante analizar. Cuando nosotros decimos que debemos ser ciudadanos autónomos, que debemos ser ciudadanos que de cierta manera tomemos decisiones por nuestras propias razones y que seamos conscientes de lo que pasa en nuestro alrededor, a veces es muy difícil encontrar personas que tengan esas características. Casi que nosotros nos enmarca la heteronomía. ¿Y qué es la heteronomía? Es cuando requerimos que para tener control de nuestras actuaciones siempre tengamos alguna influencia externa que de alguna manera nos permita portarnos bien. Es como, por ejemplo, lo que estaba diciendo de las sanciones. Entonces, fíjese que a veces en una ocasión alguien me comentaba, me decía, ay, a nuestro conjunto sí vamos los propietarios, no faltamos a las asambleas porque nos ponen multa. Y qué maravilla. Entonces yo decía, bueno, pues qué bien que usted para responder a sus derechos, a sus obligaciones, a sus obligaciones, a su deber, tengan que ponerle multa. ¿Eso qué es? Eso es simplemente un desarrollo moral muy bajito. Entonces decía, por ejemplo, Lawrence Kohlberg decía, mire, dentro del desarrollo moral, nosotros coger ese ser heterónomo que simplemente se mueve porque le ponen sanciones y llevarlo a la autonomía, hay 6 estadios. Y entonces decía, el primer estadio es
que esté de alguna manera, lo que manifestamos en la mayoría de las ocasiones es que solo nos movemos si nos ponen normas o si nos ponen castigo. Eso es así. Entonces es lo que nosotros normalmente tratamos de hacer en las comunidades. Y eso pasa en la mayoría, casi en el 70% nos movemos en esas condiciones. Decía Lawrence Colbert también, el que ya pasa este estadio y llega ya a un estadio siguiente, que es un estado de reciprocidad. A veces pasa que cuando nos metemos, por ejemplo, a los consejos o queremos ser administradores o alguna cosa, queremos ayudar a otros siempre y cuando tengamos una retribución. Es un poco como negociemos. Yo estoy aquí, pero me tengo que beneficiar de otra cosa. Es como ese miti-miti, esa reciprocidad, ese cómo voy yo, etcétera, etcétera, que también se ve mucho, incluso ahora lo vemos mucho en las propiedades horizontales y veía yo que cómo manejamos un tema, un imaginario de corrupción y una cantidad de cosas que se estaban estudiando en algunos congresos que he podido asistir últimamente. Y ese sería un estadio, digamos que un poco más avanzado, pero igual reprochable. Y decía Lawrence Colbert también, usted puede llegar a un tercer estadio, que es el del buen muchacho. Buen muchacho es que no quiere quedar con nadie mal. Y eso lo vemos muchas veces en los consejos, en los mismos administradores, entonces le hace caso a uno, le hace caso a otro, etcétera, etcétera. Entonces ese ejercicio se vuelve de todas maneras muy influenciable y también es una persona corruptible. Entonces fíjese cómo uno empieza a analizar cuáles son los comportamientos individuales para solucionar su pregunta. Y luego decía Lawrence Colbert, si usted pasa ese estadio del buen muchacho, entonces pasa a un estadio un estadio que se vuelve el cuarto estadio, que es institucional. Y en ese estadio, pues, no le hace caso a la ley. Simplemente es el tipo que coge al pie de la letra, entonces no le hace caso a las personas, sino a la ley. Eso uno los ve a veces con la ley debajo del brazo, porque aquí dice, porque este es el reglamento, etcétera, etcétera. Entonces, en ese tipo de cosas, esa persona es de pronto con más entereza, con menos, es menos reprochable, pero es de todas maneras una persona que de alguna manera la ley puede tener algunos esguinces que no permiten que se construyan las comunidades. Más bien, luego en el quinto estadio es como ese comunitarista, ¿no? Ese estadio donde busca crear nuevas opciones para la comunicación, para la convivencia, para mirar con sus vecinos, cómo llegar a acuerdos, cómo mirar que la sociedad, pues, a través de algunas ideas se construya, que haya de todas maneras un nuevo contrato social, cómo negociarlo, cómo hacerlo de mejor manera. Eso es una cosa bien interesante porque por lo menos ahí se empiezan a hacer cuestionamientos interesantes, ¿no es cierto? Alguna vez alguien decía, por ejemplo, de los que creían solamente en la ley, no señor, hay que cobrarle, hay que pasarla al abogado y hay que con todos sus intereses, y si hay que rematarle, remátela. Entonces llegó otro y dijo, pero mire, es que la señora acaba de quedar viuda, ella no trabajaba, vivía solamente de la casa, no tiene en estos momentos ni siquiera ha podido solucionar su tema económico, tiene 3 muchachos, es una situación muy complicada. El de la ley decía, no señor, este ejercicio se tiene que cobrar de esa manera. Y el que era comunitarista o de alguna cosa decía, mire, tenemos que buscar ser solidarios, tenemos que buscar cómo manejarlo. Entonces se creaba un dilema bien interesante para saber cómo solucionar un conflicto dentro de nuestra misma comunidad, dentro de nuestros mismos vecinos, dentro de una familia que era de cierta manera extensa. Muchas veces nosotros tenemos familias distantes, pero tenemos vecinos cercanos y casi que es el ser humano más cercano que en un momento determinado podríamos tener como un auxiliador, ¿no es cierto? Y finalmente, pues encontramos ya esos ciudadanos que están por encima del bien y del mal, que son supremamente autónomos, que son capaces hasta dar su vida sin dañar la de los demás por una causa que sea una causa noble. Son esas personas que de cierta manera armonizan con la naturaleza, con razones y ejercicios superiores. Y ese era un estadio, entonces decíamos, cómo llegar desde ser heterónomos a lograr hacer ese ejercicio, y eso podría trabajarse dentro de las comunidades. ¿Cómo hacerlo? Eso es un tema interesantísimo para lograrlo, y lo han hecho, porque esta es una experiencia que se ha replicado tal vez en algunas comunidades con relativo éxito, y es un tema bien interesante como ejercicio. Grave es, por ejemplo, que ya si no es heterónomo ni autónomo, es eso que de alguna manera es eso que llaman anomía.
Anomía es que definitivamente no respeta reglas, que definitivamente la persona no las hay o no las respeta. Eso es como los que se cuelan en Transmilenio, como los que no usaban tapabocas, como todo ese tipo de gente que esos serían absolutamente seres que definitivamente necesitan otro tipo de reconstrucción. Y eso es lo que lamentablemente está haciendo carrera como comportamiento en nuestra cotidianidad, ¿no? Es más o menos un ejercicio de esos como para responder de alguna manera alguna fórmula. No sé si me extendí, pero es un ejercicio que tal vez resuelva de cierta forma su inquietud. La resuelve ampliamente, doctor. Y mire que hay una intervención que me encanta en la plataforma, es de parte de ALCE y hace referencia a algo que usted estaba diciendo hace algún momento, eh, en que se evidencia el comportamiento del vecino que recoge las excretas solo cuando están viéndolo otros o cuando muy cerca de esa persona o de ese lugar hay cámaras. Lo que usted estaba mencionando, nosotros estamos acostumbrados a que si nos dan rejo, funcionamos. Si no nos dan rejo o un premio, apliquemos lo de la teoría de la vara y la zanahoria, si nos dan rejo, actuamos. Y si no nos, o si nos dan un premio, también actuamos. Eso es parte de del ser innato del individuo que conforma esta sociedad. Pero para tratar de solucionar todos estos conflictos, por lo menos en las propiedades horizontales residenciales, creo que existe la figura del comité de convivencia, que es una figura que es en muchas copropiedades es inoperante. ¿Cómo hacer para que estos comités tengan más peso, tengan más fortaleza y se puedan tomar como con más seriedad sin llegar a dar garrote? Es que mire que en la ley figuran es como amigables componedores para atender ya los conflictos que se dan, ¿no? No se habla un poco de la prevención, no se habla como cómo construir la comunidad. Entonces, a lo mejor si los orientamos por ahí podría ser un ejercicio de solucionar, digamos, cómo podemos mejorar nuestra forma de ser unidos, la forma de respetarnos los unos a los otros. Es un poco cambiar la conducta individual por ejercer una conducta de alguna manera que podamos todos armonizar y respetar y ser colectivos en ese sentido. Cuando somos colectivos, cuando nos entendemos, cuando nos conocemos, es una cosa bien interesante. En alguna ocasión me comentaba alguien sobre una experiencia que había tenido y tenía un vecino que le causaba mucha incomodidad, pero él no lo conocía y siempre ibas a la administradora, que el administrador le mandara las notas y luego se remitieron al comité de convivencia y entonces el comité de convivencia lo citaba y finalmente se comprometió a hacer, a cambiar esa actitud y simplemente le iban poniendo multas, pero nunca se solucionó el conflicto. Finalmente, lo que hicieron fue presentarse y acercarse y conocerse como familia y decirle, mira, me incomoda mucho lo que usted está haciendo en su casa, porque es que yo tengo un bebé y cada vez que usted hace ese tipo de comportamientos, me genera estas incomodidades aquí. Mire, se conocieron y evidentemente yo creo que empezaron a acercar esas distancias que nos generan a veces la falta de encontrarnos o por lo menos saber quiénes somos. No solamente deberíamos pensar que entrañar o revisar ese acercamiento debería solucionar todo, porque debe salir por el comportamiento, por los valores, por la formación que tenemos como individuos. Pero eso ayuda mucho a que esas relaciones, ese conocimiento entre personas, ese invitarse, en esa invitación que se hacen, empiecen a generarse las relaciones de respeto y relaciones duraderas y constructivas. De acuerdo con eso, doctor, entonces yo podría deducir que efectivamente los conflictos entre vecinos se pueden prevenir. Ah, desde luego, claro, es que a veces, mire que empezando porque como usted mencionaba al principio, nosotros tenemos un contrato de adhesión cuando nos hacen una escritura. Entonces yo voy a la notaria y digo, conozco y sé de reglamento de propiedad horizontal y sé de vivir en convivencia.
pero eso nunca lo leemos. Entonces, si fuéramos conscientes realmente, yo antes de firmar digo, venga, ¿a qué me voy a comprometer? ¿Cuáles son mis relaciones con la comunidad? ¿A qué debo hacer para que esa armonía no se rompa? Si eso lo firmo y estoy de acuerdo, porque eso es lo que estoy haciendo, entonces eso es un desconocimiento total. Yo firmo, pero no me comporto coherentemente. Pero si firmo, sería magnífico. Entonces, y conociéndolo, siendo consciente, entonces esa conciencia colectiva se va a ir generando de acuerdo al conocimiento, al comportamiento y al compromiso de las personas. Eso es muy interesante. Y fíjese que esa otra cosa que ahora me acabo de acordar un poco, y es que en esos compromisos que uno hace, también van cambiándose un poco dentro de las mismas comunidades. No es una misma comunidad que se tenga que manejar dentro de, por ejemplo, una vivienda de interés social o a una vivienda de interés prioritario, etcétera, etcétera. Los retos son diferentes en temas de convivencia. Curiosamente, el Estado tenía unas canastas de subsidios y tenía unas canastas de cómo entregar, digamos, esos beneficios a comunidades y ni siquiera buscaban, digamos, homogeneidad en la adjudicación. Entonces ponían a víctimas con victimarios. Usted imagínese ese conflicto para manejar ese tema, se volvía una cosa absolutamente difícil y casi que es diametralmente opuesto. Se requiere una persona que tenga mayores conocimientos y más capacidad de gestión social en ese tipo de retos que en los otros que le menciono, por ejemplo, en comunidades un poco más de vivienda de interés, de vivienda suntuaria, con unas comunidades diferentes, con un ingreso per cápita mayor, etcétera, etcétera. Esos conflictos son diferentes. Entonces, desde ese punto de vista, la persona que está en ese tipo de comodidades administrando, pues de pronto los retos no son tan grandes como los que tienen las personas que llegan a esos conflictos, como el que le cuento de interés prioritario. Y se necesita mayor formación, mientras en los otros, pues los retos no son en términos de gestión social iguales. ¿Cómo sería el salario de diferentes? Fíjense que los salarios en la práctica son más bajitos, entonces el perfil que se puede conseguir en el interés prioritario, desde luego, es unas competencias muy bajitas para los retos que se tienen que resolver. Fíjense, entonces mientras en el otro pasa todo lo contrario. Pueden pagar una persona con muy buenos conocimientos para mantener un tema conflictivo que de pronto no tiene los mismos retos. Eso es un ejercicio bien interesante para analizarlo, cómo desde el Estado se puede resolver de una u otra forma el tema de la convivencia y la participación como política pública. Precisamente para allá iba. La participación de todos los actores que están involucrados en la propiedad horizontal es muy importante para que efectivamente se pueda poner en práctica, en funcionamiento, que pase de la teoría a la realidad, esa famosa política pública de propiedad horizontal. Pero me nace un interrogante, ¿cuáles serían esos factores que se podrían estar corrigiendo o mejorando mejor con la implementación de esa política pública que pregonamos que hace falta, pero creo yo que a muchos nos hace falta saber cómo se construye? O saber cómo se construye o identificarla también, porque muchas veces ni siquiera la tenemos clara, y en términos de participación y en términos de convivencia. Y en ese ejercicio, pues también hay que mirarla y saberla, tener el observatorio prácticamente claro frente a las mismas necesidades de cada una de las comunidades. Entonces mire que el Estado podría perfectamente entrar a un ejercicio, como le decía, de educación, que es básicamente lo prioritario que hay que hacer. Casi que esto se construye no solamente desde la casa, pero también desde la misma escuela. Yo no he encontrado todavía el pensum que diga, señores, cambiamos la forma de vivir de hace 30 años, ahora vivimos el 70% y ahora tenemos una nueva forma de convivir y venga, los vamos a educar de esta manera. No, eso nos pasa como los que hemos sido, la mayoría de que hemos sido padres.
nace el muchachito y empezamos a mirar cómo vamos a educarlo. Entonces eso pasó lo mismo en la propiedad horizontal. Eso es un ejercicio así más o menos que ha sucedido y entonces el Estado sí podría mirar como política pública, a ver, educación frente al proceso. Mirar cómo también podemos tener competencias ciudadanas, porque si nosotros tenemos dentro de las competencias ciudadanas, ciudadanos autónomos, ciudadanos que respeten la democracia, ciudadanos que de una u otra manera tengan participación no solamente consciente, efectiva y respetuosa, vamos a encontrar edificación de una comunidad que nos permita a mejorar. Es que mire todos los problemas que se nos presentan por los conflictos, toda la violencia que hemos tenido durante todo tiempo. Nosotros no podemos ser ajenos a eso. Nosotros estamos permeados por todos los conflictos sociales que tenemos fuera en todo el país, en todas las ciudades. Eso se mete a las comunidades. Mire, yo he encontrado casos absurdos, completamente locos frente a ese un tema. Mire, personas que viven dentro de las comunidades, las copropiedades y tienen vacunado al administrador para que pueda trabajar ahí y él tiene que pagar de su sueldo para que lo dejen vivir ahí. ¿Eso qué es? Eso pasaban eso uno le dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Esto estamos permeando, estamos generando una situación que si no la paramos en un momento determinado, pues vamos a hacer definitivamente un país inviable. Esto no es un tema solamente de un administrador de propiedad horizontal, esto es un tema de la misma comunidad. La comunidad tiene que ser consciente de estos procesos, pero el Estado también. Entonces, cuando se dice el Estado, venga, ¿cómo vamos a mejorar este tema? Pues tendremos que orientar cómo hacemos una participación más efectiva. Yo no sé si es por conveniencia o no, tal vez como que es mejor tener la gente dispersa o revuelta o tal vez inconsciente frente a las cosas para seguir manteniendo un statu quo. Yo no me quiero meter en política, pero creo que eso es lo que está permeando en convivencia también la, la, la sociedad, porque eso sí son políticas que definitivamente deberían mejorar nuestra comunidad. ¿Cómo nos vemos como sociedad? ¿Cómo nos vemos como propiedad horizontal, el conjunto, el edificio, etcétera, etcétera? Y ese ejercicio ni siquiera, si nosotros no lo tenemos claro, pues no vamos a avanzar. Y entonces empecemos, por ejemplo, a hacer no esperemos política pública, hagamos unas políticas simplemente sociales dentro de la copropiedad. ¿Cómo nos debemos manejar? ¿Cómo las podemos concertar? Hagamos una asamblea, por ejemplo, de convivencia únicamente, pero ni siquiera la debería hacer el administrador, la deberíamos hacer los propietarios, deberían hacer de nosotros mismos y mirar cómo nos cohesionamos, cómo generamos un respeto, cómo generamos. Eso, si eso fuera así, ¿se imagina tan bonito que sería administrar las comunidades? Sería magnífico. Por eso es que todo el mundo que llega a la propiedad horizontal, muchos se van porque definitivamente no aguantan esa exigencia tan mayúscula que es, porque genera muchos problemas emocionales, muchos problemas mentales, etcétera, etcétera. Y eso es otra cosa en la participación. Fíjese que cuando tienen que participar en los consejos de administración, empiezan a poner a cualquiera, al que no tenga oficio, al que de alguna manera, incluso a nosotros nos han mentido unas personas en los consejos donde tienen problemas mentales y una cantidad de cosas. Todo lo que tienen que sufrir en ese proceso es muy delicado. Entonces, yo digo, las comunidades ni siquiera son observadoras de su estrategia como comunidad. No existe. Por lo mismo como somos como sociedad civil, tampoco existimos fundamentalmente. Todo es hecho al revés. Bueno, usted me estaba hablando anteriormente y dijo algo que se le escapó así, digámoslo, que no quería hablar de política. Y normalmente cuando se está hablando dentro de un escenario de propiedad horizontal, hay mucha gente que se incomoda porque se está hablando de política, pero lamentablemente se confunde la política con la politiquería, y en especial en este año 2023, que es un año electoral. Y usted nos está diciendo también que el Estado nos tiene abandonados. Y sí, eso es más que cierto. Por diferentes factores, desde diferentes ópticas, vemos que el Estado tiene en abandono a la propiedad horizontal colombiana y que los politiqueros únicamente se acuerdan de la propiedad horizontal en épocas electorales como la que estamos viviendo. Pero aquí entramos a ver que hay, desde mi punto de vista, de pronto diferente al suyo, doctor, que hay situaciones que posiblemente llegan al conflicto. Y de ahí me nace un interrogante. ¿Por qué cuando hay una situación de conflicto como la que posiblemente se está viendo a través de esta
intervención en política a manera de ejemplo, ¿por qué es tan difícil para cada una de las partes aceptar quién es el que tiene la culpa? Aceptar el que yo tengo la culpa. ¿Por qué es tan difícil eso para el ser humano? Bueno, mire, yo siento que ahí es por el problema de respeto. Problema de respeto, porque usted puede tener una idea, yo puedo tener otra, y ambas ideas pueden convivir mientras tengamos respeto. Cuando yo descalifico lo suyo, o usted descalifica lo mío, empezamos a entender una situación totalmente de diferenciación, de intolerancia, que no nos va a permitir tener buenas relaciones. Así, incluso eso pasa a veces entre familias, entre personas cercanas, etcétera, etcétera. Entonces yo siento que ese es un ejercicio que nos parte desde la misma democracia, desde la misma forma de entender al otro y de respetarlo, es básicamente. Pero también fíjese que ahora que decíamos de política y ahora que habla de épocas electorales, la propiedad horizontal se volvió hasta interesante para todos los políticos. Ahora, antes no se metían con la propiedad horizontal, entonces ahora como ven votos y todo eso, entonces llegan allá buscando espacios para mirar qué pueden hacer y a veces ni siquiera nosotros podemos pensar que podemos poner a alguien que nos pueda representar y que pueda defender la propiedad horizontal. Cuando llegan allá, muy pocos hacen por la propiedad horizontal. Por ejemplo, todos estos ejercicios que estamos haciendo de, 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 de proyectos de ley desnaturalizan incluso la propiedad horizontal por defender a veces intereses gremiales o intereses de particulares que definitivamente lo que dañan es la convivencia. Entonces, ahí, viéndolo desde ese punto de vista, creería yo que vale la pena también analizar lo que pasa en la actualidad. Eso sí me parece, pero fundamentalmente creo que es la tolerancia. Si nosotros nos entendiéramos así y fuéramos demócratas, y los demócratas es un poco aceptar las ideas ajenas y que las mayorías también son importantes, en la propiedad horizontal pasa. ¿Cuántas veces tenemos que votar y tenemos que aceptar las mayorías así nosotros no estemos de acuerdo? Pero definitivamente hay que hacerlo. Entonces, no por estar de acuerdo me voy a echar de enemigo a mi vecino si ganó esa posición. Pues todos no pensamos igual, indudablemente, pero es una parte de cómo armonizar ese tema, porque si no, por ejemplo, los administradores quedamos con esos que perdieron toda la vida ahí encima, haciéndonos la vida imposible porque definitivamente no entendemos ni toleramos las ideas de otros. Eso sucede lo mismo bueno, sucedía marcadamente acá en Bogotá principalmente con las barras bravas, los equipos de fútbol. No se respetaba la posición diferente y ni siquiera se respetaba, e incluso tampoco se respeta hoy en día, el gusto por un color. Si inclusive hemos visto agresiones que han terminado en agresiones físicas, en donde simplemente por portar una camiseta azul, roja, verde, amarilla, ya la persona está siendo agredida, no solamente de manera verbal, sino también en su físico. También sucede lo mismo en política. Y ahí es donde entran las autoridades a sancionar a esos infractores cuando hay esas agresiones. Los sancionan de manera pecuniaria. Sancionan es el bolsillo de las personas, pero esas sanciones son básicamente económicas. También sé que hay otras sanciones de carácter social, de tipo social, pero ¿qué es lo que se busca fundamentalmente cuando se aplica una sanción de carácter social? Y yo creo que eso es un poco como ejemplarizar la conducta. Y fíjese que eso, por eso digo que todo lo permeamos, todo lo que somos como sociedad lo permeamos en la propiedad horizontal. Mire, eso que usted decía, que ya los estadios no pueden ir con los hijos menores, no puede ir con la familia, no podemos estar vestidos de diferentes colores porque en la familia puede pasar perfectamente. Unos somos de un partido, de un equipo, otros somos de otro equipo, pero perfectamente pues se podía convivir de esa manera y respetarnos. Llegamos a un estado tal de intolerancia que evidentemente no se presenta eso. Y así puede pasar en los conjuntos. En los conjuntos muchas veces hay una cantidad de riñas y cosas de esas precisamente por ese tipo de intolerancia que se puede generar en un momento determinado. Eso es parte, fíjese, no estoy venga, vamos a una campaña de goles en paz y venga, los amistamos. Eso puede ser un tema interesante, lo que pasó ahí con esas barras bravas, donde entendieron que definitivamente eso es un juego, eso es parte de la democracia, es parte de la comprensión, del entendimiento, de los gustos individuales,
Y así pasa en en todas las digamos, esferas de la sociedad, mucho más en propiedad horizontal. Propiedad horizontal hemos llegado a ser tan intolerantes por las ideas, tan intolerantes por las conductas que nos agredimos. ¿Cuántas agresiones han habido entre vecinos? ¿Cuántas agresiones han habido administradores? ¿Cuántas agresiones han habido entre los mismos del consejo por tener diferencias? Y se pierde de vista el interés colectivo y entonces pasa a defenderse sus ideas o sus intereses particulares y se daña totalmente la armonía. Entonces imagínese uno tener que vivir con un vecino con el que peleó y tenerse que ver todos los días y esa atmósfera tan enrarecida y tan incómoda todo el tiempo, pues hombre, eso es una vaina incomodísima. Yo, por eso a veces es bueno, un proverbio chino que dice que antes de mudarse o antes de tener casa propia, vaya y mire, observe quién es su vecino. Y eso es muy interesante. Una vez hasta mirando un balance, uno se da cuenta qué tipo de sociedad hay ahí. Es como una radiografía. Si uno ve que hay gente morosa, ya sabe que hay gente incumplida ahí, en qué características hay. Y eso es un tema interesante. A lo mejor uno se muda a veces por tener localización, pero a veces, muy pocas veces pregunta qué tipo de personas son las que viven, si hay conflictos, si no hay conflictos. A veces se pasa uno de sitios tranquilos y llega a sitios donde hay unos vecindarios absolutamente insoportables, invivibles. Entonces, imagínense cuánto vale una comunidad tranquila, cuánto vale un vecindario tranquilo. Eso es un ejercicio que definitivamente es invaluable. No lo puede uno comprar fácilmente. Entonces hay cosas que definitivamente son de cierta manera, que hay que verlas con mucho más detenimiento porque son intangibles. No es el costo de la vivienda, que muchas veces usted puede tener una vivienda muy costosa, pero es un ambiente absolutamente insoportable. Eso me acuerda de esa afirmación de la sabiduría popular que dice que sale uno de Guatemala y se va para Guatepeor. Sale uno de Sí. una copropiedad, de un conjunto, buscando mejoras y lamentablemente lo que encuentra son cosas completamente opuestas. Pero para solucionar ese tipo de situaciones, supongo yo que podemos realizar algún tipo de actividad. ¿Qué tipo de actividades que sean ejemplarizantes, que sean de unión, se pueden realizar para que efectivamente buscar esa unión, motivar que se presente esa unión entre todos los miembros de la comunidad, entre todos los vecinos de esa misma unidad residencial? Claro, mire, pero yo siento que la primera situación que uno tiene que hacer es primero ser consciente de qué es lo que está pasando alrededor de su comunidad, ser de una u otra manera tomar conciencia de cómo hacer esa relación. Y hay algunos eventos y hay algunas actividades que se hacen como para lograr alguna integración. Casi que digamos, de cierta manera, convivencia está orientada a buscar escenarios de celebración. Celebramos el Día de la Madre, el Día de la Familia, el El día de la Día de los mascota. Niños, la Navidad, etcétera, etcétera. Y a veces incluso vemos en esos escenarios que son de muy poca participación cuando de cierta manera son espacios para lograr hacer una, una integración que sea favorable a la convivencia. Incluso la misma asamblea debería ser una fiesta, ¿sabe? Es la primera vez, es la única vez en el año que nos vemos todos los vecinos de alguna forma para tratar temas de eso, pues tratemos cosas que sean agradables, cosas que sean, entonces todo el mundo llega de cierta manera predispuesto y ojalá si le ponen multas con más veres y hablar de si le fue mal o le fue bien y siempre van a buscar algún chivo expiatorio, algún responsable de lo que fue o cómo le fue. Entonces yo siento que sí se pueden buscar escenarios de integración, se pueden buscar elementos que nos permitan generar otro tipo de atmósferas. Mire, nada más una atmósfera que uno puede transformar el comportamiento. Cuando usted tiene una copropiedad muy limpia, bien tenida, la gente no bota un papel. Es curioso, ¿no? Es como la teoría de las Muy ventanas cierto. rotas. Entonces empezamos a generar de cierta manera eh, ambientes saludables que nos permitan
propiciar comportamientos que sean agradables, que sean edificables y que de una u otra manera nos permita integrarnos de mejor manera. Eso puede ser varias de alternativas interesantes. Algunas nos han funcionado. Lo que pasa es que vuelvo y le digo, casi que es un comportamiento externo. ¿Cómo puede hacer un administrador para reeducar la comunidad? Es un tema muy difícil. O sea, gestionar el tema social es muy complejo. Además, si fueran los salarios absolutamente grandes y que la gente estuviera dedicada a una sola comunidad y a una cosa maravillosa, sería interesante porque uno hace un plan social y mete a la comunidad y hace un ejercicio que pueda ser válido. Pero como le digo, yo a veces estoy pensando que esta actividad la deberíamos reformular a dejar aparte la convivencia y que la resuelva la misma comunidad. Creo que a lo mejor resulta más interesante. Sería más complejo, doctor, excúseme, pero creo que si muchas oportunidades acudimos a un tercero, llámese como se llame, para solucionar nuestros conflictos, nuestras discrepancias, creo que en medio de ese ego, de esa intolerancia que manejamos, esos conflictos, en lugar de solucionarse, se acrecentarían, se agrandarían cada día más. Sí, es, Por eso la presencia del tercero es buena. Sí, es probable que eso pase, pero pues vuelvo y le digo, a veces el tercero resulta ya de cierta manera sacrificado dentro de un escenario que ni siquiera tiene como herramientas válidas para tratar de transformar. El liderazgo de transformador es bien interesante, pero mire que la comunidad, si eso lo pensara la comunidad desde la contratación sería interesante. Jorge Enrique, mire, entonces vamos a contratar una persona que nos resuelva este problema, que tenga este tipo de estas calidades, este perfil, etcétera, etcétera. Y fuera de eso le asignamos un salario acorde. Pero es que al contrario, ustedes quieren un transformador, un líder generador, un líder que de cierta manera tenga unas competencias personales invaluables y fuera de eso lo quieren con un salario mínimo, pues no lo van a conseguir. Entonces, cuando ponen a esa persona que de cierta manera tiene esas, de alguna manera, limitaciones, pues quieren que haga milagros, entonces solamente hacen sufrir no solamente a la persona que contratan, sino también la comunidad, pues desde luego se resiente y el conflicto se acrecenta. ¿Cuántas veces por desconocimiento, por incompetencia, se genera más, digamos, de una persona, de un líder que usted maneja, de un transformador de esos, de un administrador de esos? ¿Cuántas veces no se genera más conflicto por el mismo desconocimiento, por la incompetencia, por las conductas, comportamientos que él tiene frente a las mismas tareas que tiene que asignar? Entonces, tiene mucho de largo como de ancho, ¿no? Y usted, doctor, acaba de afirmar que usted conoce a la comunidad por mirar los estados financieros. Yo he aprendido a conocer una comunidad cuando sus directivos, consejo de administración, que son los que publican esas convocatorias, establecen unos términos que son fiel reflejo del desconocimiento que se tiene, de lo que significa en realidad el vivir en propiedad horizontal. Cuando solicitan cosas que son completamente traídas de los cabellos, que vienen del sector público al sector privado y no tienen cabida en esos ámbitos. Pero todo eso me lleva a hacerle un interrogante. La tecnología existe. Esa tecnología ha influenciado de alguna manera las relaciones de vecindad que existen entre los individuos de la comunidad. Ha influenciado de qué manera, positiva, negativamente. ¿Cómo se ha dado esa situación? Pues interesante pregunta porque es que yo que he ido evolucionando desde el teléfono cuando estaba pegado a la pared, cuando teníamos los monederos en las copropiedades, digo que cuando el teléfono estaba amarrado en la pared como que éramos más libres. Es un tema bien simpático, luego evolucionamos al VIP, pero bueno, es decir, casi que he pasado por todos los estadios y uno en este momento que ve que las redes sociales y la tecnología generan de pronto una gestión de pronto más efectiva, de alguna manera nos resuelve algunos inconvenientes, por ejemplo, lo que estamos viendo, ahora estamos aquí reunidos de todas partes y lo podemos, antes no lo hacíamos con esta misma facilidad.
y la utilización va a depender vuelvo y digo, de la educación y el comportamiento que se tiene como individuo, porque en un momento determinado hemos criminalizado las redes y las plataformas sociales. Entonces ha servido como para que su intolerancia se manifieste y entonces eso enferme a las personas a las que de cierta forma tienen que recibir comentarios desagradables o de alguna manera lastime a las personas que no creen en esa situación. Entonces se va generando un ambiente y una atmósfera de resistencia. Yo no sé si a veces les pasa que ustedes están en un grupo y empiezan a hablar de un tema que es incómodo para usted y usted deja de atender ese grupo porque le parece muy aburrido perder su tiempo y su energía en eso. Entonces así seguramente pasa también con este tema, pero uno se vuelve de cierta manera apático a ese ejercicio. Pero los que tienen que de cierta manera estar involucrados y estar en ese ambiente, pues no va a ser el más propicio. Esto es un tema que también debería tener por lo menos unas condiciones especiales, unos manejos especiales. Nosotros hemos tenido que ir modificando mucho eso para a veces hacer solamente grupos de difusión y a veces que se manejen algunos comentarios internamente porque muchos de ellos se hacen porque son intolerantes, porque no se conocen o porque no tenemos parte de ese desarrollo humano que yo le decía también que tiene que ver mucho con la comunicación y una comunicación efectiva. Entonces, si no se hace bien, en ocasiones entonces se transforma más bien negativamente. Se podría solucionar de una manera, aprovecharlos positivamente. Muchos de los líderes que nosotros tenemos dentro de las comunidades que a veces son de cierta forma insostenibles en su comportamiento y se vuelven incómodos, no solamente para la comunidad, pueden transformarse cuando se ponen algunas tareas que ayuden a los otros, que sientan que su servicio es interesante y que pueden hacer algo por los demás. A veces son personas que de alguna manera son muy reactivas, pero porque no han encontrado siquiera una justificación en la vida. Entonces uno tiene que empezar a entenderlos desde no solamente entender la comunidad como tal, desde el mismo comportamiento social, sino entender a cada individuo desde su propia naturaleza. Y entonces casi que tenemos que tener una lectura muy interesante frente a la parte psicológica y a la parte sociológica. Un marco muchísimo más grande de lo que yo me lo había imaginado. Yo estaba planteando por lo básico, lo más sencillo, y miremos que ese planteamiento de lo más básico, lo más sencillo, usted lo estaba mencionando anteriormente, los famosos grupos de WhatsApp. Se han creado los grupos de WhatsApp y en determinado momento nos ayudan, en otro momento nos perjudican. ¿Cuáles son esas ventajas de esos grupos cuando se crean entre los mismos vecinos? Cuando sale algún vecino y conforma su grupo de WhatsApp, ¿qué tan ventajoso o desventajoso puede ser? Depende del objetivo con el que se conforme. Porque si es un objetivo para solidarizarnos, ayudarnos, de cierta manera auxiliarnos, pues es un objetivo interesante. Pero si es un objetivo simplemente para que se abran opiniones y con un ejercicio de intolerancia y respeto, pues seguramente lo que hace es ir deformándose costumbres e ir haciendo carreras culturales que no son las mejores. Digamos que puede ser muy complejo, pero a la larga la vida es muy sencilla. Yo creo que si usted se comporta bien y ese ejercicio social lo suma a los comportamientos y buenos de todos los demás, seguramente vamos a tener comunidades aceptables y de pronto manejables y armónicas. Pero es que resulta de cierta manera muy difícil mientras no pensemos de alguna forma en lo colectivo, no reformemos, casi, vuelvo y le repito que casi tenemos que hacer un contrato social, ponernos de acuerdo, hacer unos acuerdos entre nosotros mismos para que nosotros busquemos la equidad, la justicia dentro de las comunidades, pero adicionalmente con la complementariedad esa forma de entender que lo colectivo nos mejora a todos. Imagínense que a veces ni siquiera tenemos pertenencia por nuestro caso, es que nosotros a veces solamente pensamos que tenemos unos ladrillos, una habitación. No, nosotros tenemos un hogar y un hogar que se tiene que relacionar dentro de una cantidad de personas
Cuando vivimos en comunidades, entonces como propiedad horizontal tenemos que buscar que nuestros hijos, nuestra familia, los adultos mayores tengan por lo menos alrededor una comunidad en la cual edifique, se genere, crezca, que le dé valores para que de cierta manera pueda enriquecerse como persona y como ser humano. Ese es el desarrollo de cierta forma que a veces ni siquiera lo entendemos, venimos es a perder el tiempo en la vida y eso es un ejercicio que definitivamente cuando no nos damos cuenta de lo que nos está pasando, lo vamos trasladando a las comunidades y nos genera. Y lo mismo puede pasar en las comunidades donde desarrollamos nuestro trabajo. También tiene que haber un ejercicio de cooperación, porque si cooperamos entre, por ejemplo, las empresas que trabajan en propiedad horizontal y todo eso, pues vamos a ser más competitivas, vamos a ser mucho más productivas y vamos a ser mucho más rentables. Eso pasa también. Así como pasa en las empresas en propiedad horizontal, también pasa en las comunidades que nosotros administramos cuando tenemos uso residencial. Bueno, eso me hace acordar hace un ratito atrás, cuando estábamos hablando de irnos de Guatemala para Guatepeor. Mm, yo no conozco ese conjunto, esa unidad habitacional en donde estoy mirando la posibilidad de comprar un nuevo apartamento, una nueva casa. Yo quiero saber si en realidad esa comunidad que para mí en el momento es completamente desconocida, es unida o es desunida, y si hay la posibilidad de conocer algunos factores que me puedan llevar a conocer esa situación, ¿cómo se podría evidenciar esa posible unión o desunión que hay? Ve qué interesante. Por ejemplo, nosotros tenemos un área que es el área de la inmobiliaria y nosotros normalmente le ayudamos a las personas a comprar sus viviendas. Y la Sí. mayoría de las inquietudes es cuántos metros tiene, está cerca de qué cosa, pero nunca nos preguntan qué tipo de gente hay ahí. Y para mí por lo menos es algo muy importante Pues sí, pero pues porque ese no es el común denominador de las inquietudes que tienen las personas. ¿Ve? Y de eso es un ejercicio que uno ve porque finalmente es lo que menos se busca y seguramente lo que más va a vivir. Es como cuando a usted le dicen, a usted lo contratan por lo que sabe o por lo que cobra, pero se mantiene por lo que es, por la persona que es. Entonces es más o menos así. Usted va, compra su apartamento, pero va a vivir ahí en ese vecindario hasta que la comunidad de cierta forma lo tenga dentro de una atmósfera que sea agradable. Si usted está desagradable ahí, seguramente no va a estar no va a estar mucho tiempo. como lo que se afirmaba hacía algunos años, que ya pues fue declarado incorrecto, por no decir que ilegal, porque yo no soy juez, pero cuando las comunidades tenían la posibilidad de calificar como persona no grata a alguno de los individuos, lo aburrían hasta que lo hacían una de dos: cambiar ese patrón de conducta o vender su unidad habitacional para irse a otro lugar. Pero eso tiene digamos que un despropósito. Porque mire, cuando usted trata de aburrir a una persona y genera ambientes inadecuados y todo eso, eso permea también las conductas de otras personas. Y más bien lo que sí vi que pasaba en algunos momentos que nos tocó vivirlo en algún conjunto residencial, es que se declaró persona no grata, pero porque se le dijo al juez y se le dieron los argumentos. Y no fue un tema con la comunidad, sino fue un tema con la justicia. Entonces ese ejercicio es diferente. Pero cuando tratan de aburrirlo, de cansarlo, de todo eso, esa es una cosa que eso va generando conductas que a la larga son contraproducentes, ¿no? Bastante contraproducentes. Y en vez de ayudar, lo que hacen es perjudicar a esa persona, porque le crean un resentimiento, una especie como de malestar, llamémosla resentimiento, en contra de aquellas personas o persona que lo incomodaron en su permanencia en esa unidad habitacional. Y de aquí a mañana, el mundo da tantas vueltas, pueden llegar a encontrarse en otro escenario diferente y van a tener la misma problemática, la misma situación, en lugar de haberse decrementado esto. Pero bueno, esas situaciones pueden ser previsibles desde los diversos órganos de administración.
como el consejo, como el comité de convivencia, eh, pero se presenta una problemática bien grande. ¿Cómo motivar la participación de los vecinos de los diferentes comités, así no sea el comité de convivencia, sino en todos los órganos de participación que se puedan existir y los órganos administrativos que existen dentro de la propiedad horizontal? Yo creo que la motivación es un factor intrínseco a cada uno de nosotros. Entonces, más bien propiciar esos encuentros que permitan ir tomando conciencia. Yo decía que una de las principales dificultades que se tienen es la falta de conocimiento de cómo vivir en comunidad. Y uno de los factores que a veces no hacemos bien es capacitarnos. Mire que días en un observatorio, leyendo un observatorio de cómo estaban las capacitaciones en esos órganos que usted menciona, la capacitación en la propiedad horizontal, más o menos de las copropiedades que encuestaron, los que se capacitaban más eran los administradores, casi en un 75%. Preguntados cómo se manejaba, si había capacitación del Consejo de Administración, estaba en un 34%, más o menos en esas proporciones de las comunidades que encuestaron. Luego, los revisores fiscales, que eran como un 29%. El comité de convivencia, más o menos un 11%. Eso es un universo aceptable que podríamos pensar que podríamos transversalizar un poco. Pero los copropietarios era el 6%, imagínense. Entonces, ¿cómo es la cuenta? Entonces, vamos a estar pensando que sean los otros que transformen. Entonces, yo siento que ahí hay un vacío enorme, porque incluso creo que antes estábamos mejor intencionados cuando existía el Inscredial, que le adjudicaban la vivienda a las personas, y para que usted pudiera ser parte de la adjudicación de una vivienda y ser parte de una comunidad, tenía que pasar un examen de convivencia, de lo que había leído, cómo era que tenía que comportarse, y si usted no pasaba ese examen, no era adjudicatario. Entonces, es un tema que es bien interesante, casi que nos ha tocado todo a la brava, y a la brava, vuelvo y le digo, es como el estadio más bajo del desarrollo moral que nosotros tenemos. Tenemos que tomar conciencia como individuos, realmente tenemos que buscar qué es transformar nosotros mismos. Si nosotros no entendemos que la convivencia empieza por mí, por mi comportamiento, pues va a ser muy difícil ese ejercicio. Usted puede poner al mejor administrador que pueda encontrar sobre la tierra, y eso muy difícilmente va a transformar una comunidad simplemente con un decreto, o simplemente con una actividad, o simplemente con una sanción o con una multa. Eso va a ser muy difícil, atenuará algunas cosas, pero el comportamiento social, que tiene que partir de la suma de las individualidades, si este ejercicio no se transforma, que el interés particular vayas al interés colectivo, y el interés colectivo sea el que beneficie la tranquilidad, la seguridad y el bienestar de la comunidad, pues ese es un tema que definitivamente va a estar muy demorado en estabilizarse. Lo que usted decía anteriormente, doctor Carrillo, la educación es fiel reflejo del modus vivendi, de la forma como se comporta cada uno de los individuos que forman parte de esa comunidad. Y eso viene desde la casa, desde el hogar, desde el momento en que ese nuevo ser que va a formar parte de esa comunidad llega a este mundo, porque desde ese momento comienza a recibir todo el bagaje de su entorno social, de su entorno familiar, y de acuerdo con eso es que se va a comportar cuando ya tenga una edad mucho más adulta. ¿Cómo hacer para que ese conocimiento, esa forma de comportarse correctamente se transmita desde ese mismo inicio de la vida de ese nuevo ser humano? A mí me enseñaron un tema que se hacía con mucha facilidad, con el ejemplo. Era una forma sencilla de transmitirlo. Si usted no puede ser coherente, porque la coherencia debe ser fundamental. Usted no puede decir que se haga una cosa y hacer otra. Y ese es un tema que definitivamente lo vamos a aprender nosotros. ¿Por qué usted habla muy parecido a su papá, a su mamá? ¿Por qué usted camina parecido o no parecido?
o por qué actúa de una forma que es honorable o no es honorable, por qué actúa de cierta manera con respeto o irrespeto por los demás. Muy seguramente porque lo aprendió del legado que le dan sus mayores y sus ancestros. Por eso muchas veces dicen que usted es, la formación más importante es donde usted nace, el entorno donde se cría. Eso se lo transmiten completamente. Luego viene la familia y finalmente es un poco como usted se forma. O sea que eso usted puede tener muchas maestrías, muchos doctorados. A mí me parece un tema absolutamente simpático lo que me sucedía. Mire, yo empecé a administrar más o menos por allá en los 85. Y en los 85 la gente era menos formada. Yo quizá no existía tanto profesional, no existía, pero la gente era mucho más educada. Hoy tenemos PhD, doctorados, etcétera, etcétera, pero más intolerancia, más dificultad. Entonces yo no entiendo si la formación definitivamente es la base de la transformación o es la educación como seres humanos, lo que nos debe transformar como sociedad. Fíjese, entonces a veces es un contrasentido todo lo que pasa en los temas de formación, digamos, profesional que debería ser. Uno se forma en conocimientos, pero tal vez no en pensamiento. Doctor Carrillo, hablemos de la ausencia que hay hoy en día del matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto es el que está compuesto, como yo lo veo, de el señor Correa y la señora Chancleta, que fueron los que nos educaron a muchos de nosotros. ¿Qué tanta falta hace ese matrimonio perfecto en la sociedad de hoy en día? Es que son tan diferentes las épocas, Jorge Enrique. Yo a veces siento que evidentemente a los que nos criaron así, pues aprendimos con esa enseñanza. Pero es que hoy en día, hombre, uno ve tantas circunstancias, incluso hay tanta limitación en ese tipo de formación, que usted inmediatamente entra a hacer un ejercicio de violencia y tenemos más violencia. Entonces a veces como que uno empieza a hacer más uso de la razón, más uso del ejemplo, más uso de otras formas y estamos en la revolución de la información. Entonces tal vez nuestros papás hacían lo mejor que podían con lo que conocían. Hoy conocemos más cosas y seguramente el reto es mayor. Por eso es que estudiar para ser papás es un reto muy, muy, muy interesante. Yo decía en mi casa que si yo no hubiera tenido hijos, yo no los tendría ahora por responsabilidad, por lo menos, porque yo no estoy preparado para, por ejemplo, estos tiempos modernos de mirar cómo educamos los muchachos. Es una cosa y los retos son mayores. ¿Cómo vamos a educar dentro de un proceso? Muchas veces los pelados ya a los 5 años, a los 10 años ya nos han rebasado en aprestamiento, en muchas, digamos, competencias. Entonces uno dice, bueno, pues ¿cómo es el asunto? Tenemos que estar preparados, tenemos que estar formando. Es que a nosotros, quizá, por lo menos en mi caso, digo, nos tocó vivir todos los cambios que han existido en la humanidad y los más acelerados. Entonces yo siento que cada vez los cambios son mucho más retadores, son mucho más, digamos, exigentes en nuestra formación para tratar de entender lo que pasamos, lo que necesitamos como individuos en una nueva forma de vida, ¿me entiendes? Nada más pensemos, si hablamos de propiedad horizontal, yo nunca viví en un edificio, yo me crié en un pueblo donde ni siquiera en un pueblo había, creo que después como a mi adolescencia fue la primera vez que vi un edificio y eso no era propiedad horizontal siquiera. Entonces imagínense que ese tema hace que se transformen las sociedades. Ese solo hecho hace que definitivamente cambiemos nuestras conductas. Entonces uno dice, bueno, pues si antes teníamos y nos generábamos nuestros juegos, nuestras cosas, y teníamos unas relaciones diferentes de vecindad, imagínense, yo todavía me encuentro con mis amigos de infancia y parece que fueran mis primos. Ahora yo me digo, las personas que se crían cerca en un conjunto residencial, yo no sé si tengan esa misma familiaridad, a lo mejor no la tienen, porque son conductas diferentes por la misma distanciamiento que a veces nos genera también este solicismo de estar pegados a estas redes y todo eso. Y es muy simpático porque entonces ya estamos manejando conductas absolutamente disímiles, diferentes, y a veces si no se comprenden, no se manejan, se deforman. Como seres humanos nos deformamos. Y hay una cosa, ahorita usted nos está hablando
bastante desarrollo. Ya hemos hablado de la tecnología, cómo ha influenciado positiva o negativamente la tecnología en el desarrollo de las comunidades, en ese comportamiento mejor. Y estamos hablando de otro tema que es también muy interesante, la convivencia. Pero me gustaría que usted, por favor, desde su experiencia en el vasto trabajo con las comunidades que ha manejado durante este tiempo, nos comente cómo se ha afectado el tema del libre desarrollo de la personalidad en la convivencia. ¿Ha sido positiva, negativa esta influencia que se pueda estar presentando? ¿Y cómo ha sido esa influencia? Pues es que con estas transformaciones que vivimos, imagínense, cuando hablamos de inclusión, empecemos nada más por el diseño, porque los edificios no estaban edificados, estaban construidos para que las personas con movilidades reducidas pudieran estar. Empezamos por eso, cambiemos el diseño. Ahora, la tolerancia. Imagínense, entonces ahora yo no sé cuántos géneros ya hay, y empecemos porque si somos tolerantes o no somos tolerantes o aceptamos al otro de manera de ser, porque muchos podemos ser sumamente radicales en nuestra forma de pensar y de pronto no tolerar a otras personas, digamos, con ese libre desarrollo de su personalidad, nada más porque se pinte o porque se arregle o porque se ponga un piercing o para alguna cosa puede ser de cierta manera inabordable o inaceptable. Y para otros podrá ser que no necesariamente nos incomoden. Y a lo mejor encontramos en cada ser humano que tiene una característica diferente, pues a lo mejor personas que incluso tienen una mejor forma de ser, una mejor forma de comportarse y algo que definitivamente ayuda a edificar. Pero ese tema también viene muy de la mano con la intolerancia de las ideas, la intolerancia de los comportamientos. Entonces viene siendo el tema de la intolerancia por la forma de expresar su libre desarrollo de personalidad. Eso a veces no nos cabe fácilmente. Entonces, y no estamos preparados mentalmente para tener esas aperturas mentales, ¿no? Y a lo mejor habrán algunas personas que dicen, esto definitivamente es lo que nos ha llevado a una sociedad como la que tenemos. Entonces, ahí hay tantos teóricos y tantas formas de analizar esto. Imagínense que todos los días uno se devana en el seso de cómo hacer gestión social con toda esta cantidad de retos. Es increíble. Eso es un tema que definitivamente, como usted dice, estos nuevas maneras de ser como individuos y de relacionarnos hacen que creemos nuevos retos, ¿no? Y el gran reto que veo yo que puede existir en esta parte es el que nosotros entendamos, cada uno desde nuestra individualidad, que los derechos de los demás terminan donde empiezan mis derechos. Yo tengo derecho a, a beberme una cerveza. Otros pensarán que eso no es correcto, pero cada uno tiene su libertad de elegir y eso parte del respeto. La aceptación de ese punto es lo que en realidad debe venir desde nuestros hogares, aprender a respetar a los demás. Por eso una tradición que es muy hermosa y que lamentablemente ha tendido a desaparecer por el modus vivendi de la sociedad actual es el que todos nos sentábamos en nuestras épocas alrededor de la mesa a consumir nuestros alimentos a la hora de la cena. Y ahí compartíamos todo lo que nos hubiera pasado en el día. Y ahí aprendíamos que cuando una persona está hablando, el otro se queda callado, que no se habla con la boca llena, que hay que coger el cubierto de una manera o de la otra, cosas de respeto y de comportamiento. Pero lamentablemente por tantas actividades, por ejemplo, los estudios nocturnos, el trabajo diurno en los jóvenes de hoy en día, cuando lo están asumiendo de esa manera, se ha ido perdiendo esa costumbre y llega el momento en que ya padres e hijos ni siquiera se ven y son un grato recuerdo de nuestra televisión, de ese clásico programa que se llamaba Padres e Hijos. Sí, sí, la verdad, sí, uno cada vez ve más los distanciamientos.
pero también yo siento que hay algo que de pronto no ayuda y es porque nosotros ni siquiera como individuos sabemos qué es lo que venimos a hacer, para dónde vamos, cuál es nuestra misión en la vida. Y como que no lo tenemos, pues entonces vamos pasando y vamos viviendo el día sin mayores objetivos y tal vez buscando ayudar en la anarquía que se genera y eso tal vez no nos ayuda mucho porque si encontráramos un propósito, tuviéramos una vida con propósito, a lo mejor entenderíamos mucho más fácil a los demás y sabríamos que nos necesitamos los unos a los otros, que somos seres sociales y que requerimos la presencia de los otros. ¿Me entiende? Entonces es algo que definitivamente ahí es como una forma de uno decir, mire, ¿por qué si somos seres sociales y nos necesitamos los unos con los otros, por qué nos comportamos de esa manera tan absolutamente incoherente? Eso es una cosa que uno no entiende. Yo incluso en ese observatorio, que le comento que hicieron los de IDEPAC en una ocasión, que decían cuáles son los problemas que más influyen en la tranquilidad, en la convivencia, etcétera, etcétera. Entonces me decían, morosidad. Pucha, y uno dice morosidad, pero si morosidad es su obligación. Entonces, ¿cómo hacemos? Si ni siquiera, si no tiene claro que en la vida usted también tiene que ayudar y ayudar a otros, indudablemente el no aportar con sus obligaciones va a generar un tropiezo. Es probable que uno pueda tener dificultades y a lo mejor cuando tenga esas dificultades, si tuviéramos esa comunicación, a lo mejor encontraríamos tolerancia para no romper la cohesión. Pero mire, no solamente era cuando preguntaban a todas las comunidades qué es lo que más incide. Y uno dice, pues hombre, inciden son cosas tan sencillas como que, bueno, el manejo de mascotas y le echan la culpa al perro. ¿Me entiende? Es que el ¿Qué? problema no son los animales, El problema es pero el tienen que dueño. buscar un chivo expiatorio, entonces le echan la culpa al perro. El manejo de basuras. ¿Cómo es posible que ni siquiera nosotros pongamos una disposición de basuras que donde debe ser, como debe ser, con el cuidado que debe ser, porque también es un ejercicio de salubridad para uno mismo? La contaminación auditiva, que lo hablábamos de los ruidos hace un rato. Riña entre copropietarios. Yo alguna vez he visto videos donde se agreden en las asambleas y todo eso y uno dice, pero por favor, un ser humano que se agreda con otro ser humano, ¿qué tipo de persona es? No son ¿Me entiende? personas, no son Ok, personas porque se degradan que, completamente. claro. Otra de las cosas que hacían era que, bueno, en menor medida eran los cambios de fachada. Hay una cosa que me llamó mucho la atención y era la violencia intrafamiliar y el abandono de los niños en las casas. Era increíble lo que pasaba. Mucha gente tiene que ir a trabajar y tenía que abandonar los hijos en los apartamentos. Y entonces eso, ahí es cuando empieza a generarse un problema de deformación en las comunidades. ¿Por qué cuando se sientan a manejar todo eso y ven que hay problemas de ese índole, tienen ese conflictivo? ¿Por qué, por ejemplo, una vez en un conjunto nosotros resolvimos eso en una guardería en el salón comunal que no lo utilizaban la mayoría de personas? Y lo solucionamos porque hubo una persona encargada de atender eso, que era una persona, ¿cómo se llama eso? Preparada profesional para atender esos requerimientos. Entonces solucionamos el problema y una cooperación entre todos que fue una cosa muy interesante. Pero son ejemplos que se pueden dar. Una vez hicimos una asamblea de niños, calcule, una asamblea de niños para formarlos en cómo de cierta manera debían ser, tener pertenencias, como usted, ¿cuál de nosotros queremos el país? ¿Me entiende? Nosotros hablamos del país, somos la mejor gente y todo eso, pero no lo defendemos, no cuidamos los ríos, no cuidamos las aceras, las vías, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, así pasa con nuestro conjunto. A veces no, lo de afuera de nuestro apartamento, como que no lo entendemos muy bien. Luego venían ya un poco ya de situaciones diferentes que eran como el tema de drogadicción, consumo y a lo mejor también el cambio de uso de las unidades residenciales. O sea, muchas veces ponían algunos expendios, algunas cosas, o bueno. Y finalmente ahora con estas nuevas, después de pandemia surgieron muchas cosas porque ahora ya la gente trabaja desde su casa, ahí tenemos otras cosas que se vuelven más retadoras todavía porque hay una doble situación y en ese momento, pues digámoslo así, se volvieron los apartamentos casi una especie
no solamente de habitación, sino también de un elemento que les permita también comercializar o sustentar sus ingresos. de una especie de comercio, en donde Claro, una unidad, claro, un espacio físico en donde convergen lo residencial y lo comercial. Está el clásico ejemplo de la persona que está en un primer piso y a través de su ventana coloca una papelería y comienza a vender sí. diversos artículos de papelería, por ejemplo, para satisfacer las necesidades escolares. Y eso sí fue ampliamente visto en la época de pandemia, en donde los estudiantes tuvieron bastante participación en su vida académica y tenían que seguir trabajando en sus actividades académicas. Ahora, hay otro tema que me interesa, doctor, y es que en propiedad horizontal está imperando un mito, ese mito de que yo no me meto en la vida de los demás para que nadie se meta en mi vida. No me interesa la vida de mi vecino, que mi vecino haga lo que quiera de puertas para adentro. Desde que no me toque a mí, desde que no me afecte a mí, yo estoy relajado y que él haga lo que quiera. Pero, ¿qué pasa cuando hay una emergencia? ¿Será que esa situación cambia? ¿Qué tan bueno sería que yo conozca si mi vecino del frente o del lado es médico, es enfermera, si tengo una calamidad intempestiva a la medianoche, por ejemplo? ¿Qué tan importante es que eso suceda? Pero ¿qué tan importante es más? ¿Y cómo lo haríamos? El derribar ese mito. Claro, imagínese la solidaridad es uno, digamos, de los elementos más bellos que uno puede tener como ser humano. Yo me acuerdo, tengo una particular vivencia. Yo tuve alguna vez que quedarme en una vereda en el campo y esa noche falleció una persona y a las 12 o tal vez 1 de la mañana tocaron un cacho, un cuerno Sí. y todo el mundo llegó como a los 20 minutos a la casa donde habían tocado el cuerno, nos salimos, nos fuimos a mirar qué necesitaban, qué pasaba, pero todos tan conocidos, tan queridos, tan absolutamente solidarios con el tema que uno no sentía ni siquiera ese duelo, sino al contrario, uno se sentía tan acompañado y uno decía, esto puede pasar en propiedad horizontal. Incluso, mire, hay una cosa, hay un fallecimiento en propiedad horizontal y no se entera ningún vecino. Y yo soy De- testigo vivencial de esa situación que usted acaba de describir. Sí, señor. y entonces ese ejercicio hace que la insolidaridad no nos construya como sociedad. Yo, ahora que estaba mirando aquí algún comentario, decía uno, ¿y cómo el Estado realmente nos tiene definitivamente, o no, es que no podemos echarle la culpa al Estado, nosotros como sociedad no exigimos que, por ejemplo, haya de una u otra manera algunas entidades debidamente especializadas para el tema? Punto. ¿Cómo no trabajamos los conflictos o juzgados especializados para el tema de propiedad horizontal, juzgados especializados en convivencia? Algunas cosas así que permitan que si no los podemos tratar en comunidad nos vayan ayudando a organizar. Y seguramente cuando empezamos a organizar nuestra conflictividad y todas estas cosas, a lo mejor vamos rescatando muchas cosas de la solidaridad, la complementariedad, la ayuda mutua. Mire, muchas veces la gente se queda sin trabajo y el trabajo lo encuentra en sus propios vecinos porque sabe quién es y cómo lo puede ayudar en un momento determinado. Muchas veces he encontrado personas que se auxilian económicamente porque saben cómo están, pero hay ocasiones también que uno ve, como yo le decía antes, le exigen que paguen sus cuotas a pesar de que sabe que se está muriendo y ojalá le rematen el apartamento y se lo quiten y dejen a sus hijos afuera en la calle porque no somos capaces de siquiera solidariamente decir, venga, vamos a aportar una plata para ayudar a esta familia de alguna forma para sacarla de este conflicto, porque ha sido nuestro vecino de toda la vida. Pero vuelvo y le digo, si a veces yo hago un reto, ¿cuántos vecinos usted de los 200 o 300 apartamentos que tiene su copropiedad conoce? Entonces, Y, y es complicada la respuesta porque no se llegará ni a la décima parte, porque uh-huh, está ese mito viviente en que mi vecino no tiene por qué meterse conmigo y yo no me meto con él.
y que cada uno a duras penas en las zonas comunes cuando nos encontramos nos decimos buenos días y hasta luego, seguimos de largo en nuestro camino. Pero a mí eso me lleva a afirmar que una comunidad de vecinos puede valorizar o desvalorizar una copropiedad en la medida que estén unidas o no estén unidas. ¿Qué tan cierto podría ser eso? No, pues eso es supremamente real y válido. Mire, yo siento que si yo estoy en una comunidad donde tengo unos vecinos maravillosos, yo definitivamente muy difícil voy a vender a menos que me trasladen o me cambien de ciudad o alguna cosa, porque yo genero ahí unas relaciones fraternas que me permiten de una manera tranquila. Mira, a veces cuando yo me voy de paseo, me voy de vacaciones, yo puedo confiar en mi vecino, pero muchas veces yo he encontrado que ojalá los vecinos no sepan porque uno no sabe qué puede pasar. Sí, ojalá yo no le diga a nadie porque no se sabe, de pronto aprovechan la oportunidad. Entonces empieza uno a decir cómo no puede ser importante encontrar que hayan vecinos que de cierta manera se compenetren con uno, se familiaricen con uno, se solidaricen con uno y de cierta manera se ayuden mutuamente en todo sentido. Mire, nos ayudamos, ¿desde dónde nos ayudamos? Desde la misma forma de cómo construimos nuestro funcionamiento lo básico, nuestro funcionamiento normal del edificio. Y de ahí para adelante, cómo construimos nuestras relaciones de vecindad, empieza a ser una cosa mucho más edificante y mucho más bella en el sentido de que uno de esas comunidades se vuelven unas atmósferas de desarrollo individual que generan unos objetivos superiores realmente. Y eso me hace acordar de lo que nosotros llamábamos en nuestra época el cariño verdadero, ese vehículo que era tan bueno, que nadie lo quería vender y nadie lo quería comprar. El cariño verdadero, como se llamaba en esa época. Y con ese ejemplo que usted nos está colocando, podemos en realidad hacer que nuestro patrimonio se valorice, que nuestro Claro. conjunto tenga un mejor estatus, por decirlo de esa manera, ya que efectivamente nadie va a querer vender y todos van a querer venir a vivir ahí. Y eso va a hacer que el valor del predio como tal y del canon de arrendamiento se incrementen, se eleven. Y eso es muy interesante. Y así nadie va a querer vender, nadie va a querer cambiar de ambiente. Claro, Y María Zenaida nos dice en plataforma, yo soy el vecino que quiero tener. Genial que exacto. todos fuéramos esa clase de vecino, ese vecino que todos queremos conocer, que todo mundo cuenta con él, porque es ese vecino amigo, el que tiende la mano, inclusive mucho antes de saber qué es lo que uno está necesitando. Yo entiendo eso y me parece bien, porque miren, hablando del vecindario, yo encontraba, por ejemplo, una vez cuando estaba haciendo unos estudios en España, encontré que, por ejemplo, fueron a demoler toda una cuadra y la cuadra, las personas que vivían ahí las trasladó el Estado y las puso a vivir mientras construían, porque no los podían desarraigar. El desarraigo era una cosa mortal para las personas que estaban viviendo ahí. Tan pronto construyeron, los dejaron viviendo ahí, los volvieron a juntar a todos para que de cierta manera no perdieran esas relaciones que habían construido durante tanto tiempo. Y con respecto a lo que dice Zenaida, es que es tan válido todo este ejercicio, absolutamente válido, que todo empieza por uno. Si usted es un excelente ser humano, seguramente eso va a ser el grano de arena que va a necesitar la comunidad para que sea una excelente comunidad, para que sea definitivamente una convivencia que valga la pena vivir, porque es que es la vida, es lo que uno, ¿valdrá la pena vivir? Yo tengo una vida que vale la pena vivir, tengo una convivencia con mis vecinos que valen la pena estar. Eso es un ejercicio que la suma de individualidades es lo que realmente es el resultado de una convivencia armónica, de una convivencia pacífica, de una convivencia feliz. Es básicamente eso. Y que esa individualidad se debe empezar a perder desde el mismo momento en que yo digo que acepto a mi familia tal cual como es,
que comparto con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, de la mejor manera posible, para que ellos a su vez compartan de la misma forma con sus compañeros de colegio, con sus compañeros de universidad, inclusive con los mismos compañeros, amigos que puedan tener dentro del condominio, dentro de la unidad residencial en donde estemos viviendo. ¿Para qué? Para que desarrollen una sana convivencia, sana y armónica convivencia, para que de esa manera los maltratos desaparezcan por completo dentro de la propiedad horizontal, especialmente en la cual yo estoy viviendo. Claro, pueden hacerse también, ¿sabe qué, Jorge Enrique? Sí, Unos grupos de interés que ayuden a ir manejando la convivencia. Mire, por ejemplo, habían unas personas que tenían hijos pequeños y de alguna manera querían hacer una formación especial de música o algo, y entonces empezaban a manejar o tenían bebés o de alguna manera, incluso los mismos que tienen perros que quieren tener una tenencia responsable, pues hacen un grupo y dicen, venga, cómo manejamos esta situación para que no trascienda y al contrario podamos estar bien aceptados por la comunidad. Entonces esos grupos de interés van formando de cierta manera un tejido social que nos permiten ir ayudando a que la misma dinámica social se vaya fortaleciendo. doctor Carrillo, le cuento una cosa. Hoy estoy muy, pero muy complacido con este programa porque nos hemos salido de lo clásico, de lo tradicional, que es el abogado diciéndonos que aquí está la norma y la norma dice esto y esto y esto y se tiene que cumplir. O por el otro lado está el contador en donde nos dice 2 más 2 son 4 y se tiene que cumplir porque así es la matemática. Nos salimos también del esquema de esa ley que nos dice que usted residente está en mora y por lo tanto entonces tiene que pagar los intereses y que le vamos a dar rejo a todo el mundo. Hemos tratado de ver desde la parte humana, desde la parte vivencial, la idea de cómo se puede vivir mejor en propiedad horizontal, de cómo podemos lograr que haya esa comunidad organizada, armónica, respetuosa. Y todo eso lo hemos hecho gracias a usted, doctor Hernando Carrillo. Muchas gracias por su amabilidad, por su amor, por entregar sus opiniones, sus conocimientos a toda la comunidad de propiedad horizontal de una manera tan desinteresada y tan agradable especialmente. Muchas Doctor gracias, Carrillo, Jorge Enrique, y gracias a todos por tenerme esa paciencia para ir conversando de estos temas que resultan muy apasionantes y que, como se dan cuenta, necesitan ser bastante estudiados, bastante observados, de cierta manera buscar unas alternativas que cada vez nos edifiquen como sociedad, porque es la única manera de tener un país mejor, de tener una comunidad mejor. Y de esa manera también como líderes que debemos ser en las comunidades nos quede no solamente más fácil el trabajo, sino también de cierta forma lo hagamos con una mayor asertividad. Así que muchas gracias también a usted por la invitación. Pues espero que mis comentarios, que es producto de un poco de la observación que hemos hecho a través de todos estos años, puedan haber sido útiles para la audiencia y bueno, aquí siempre estaremos dispuestos a ayudar a personas que como usted tienen estos espacios que fortalecen, dignifican y hacen más profesional nuestra actividad. muchas gracias a usted por la paciencia que ha tenido, porque ha sido bastante el tiempo, hay que reconocerlo. Es un programa bastante profundo, bastante extenso, pero que nos aporta muchísimo más. Y por eso la tarea para todos los que nos están viendo en vivo en este momento y también para los que nos van a ver en diferido, es que socialicen este tipo de conversatorios, este tipo de charlas, para que enseñanzas, sugerencias como las que nos ha dado el doctor Hernando Carrillo en la noche de hoy, no queden aquí grabadas y sean un programa más dentro de los bastantes que hay en propiedad horizontal, sino por el contrario, que esas sugerencias que vienen de una amplia experiencia sean conocidas entre todos nuestros residentes, ya sean arrendatarios o copropietarios,
principalmente entre ellos, que los conozcan también nuestros consejeros, para que entendamos que no solamente tenemos que estar regidos por unas normas, sino que tenemos que empezar a conocer al ser humano desde su ser, desde su interior, desde su nacimiento. Doctor Hernando Carrillo, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche, en Noches de PH, con este tema tan importante. Muchas gracias a Gracias, ustedes. gracias porque es un Ustedes, tema muchas bastante gracias. complejo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en Noches de PH. Ah, y por cierto, no olviden suscribirse al canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández, en donde van a poder ver este programa tan importante y muchísimos otros más que tienen una relevancia bastante notoria en Propiedad Horizontal Colombiana. Un abrazo y hasta la próxima semana. Que tengan feliz tarde.